Hola, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Saludamos a los que nos están viendo por el canal de YouTube de la Iglesia del Centro Casa de Restauración. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así que vamos a dar comienzo, vamos a soltar una palabra de liberación, soltar una palabra de poder. Así que vamos a orar, le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro ahí donde estén para que encomendar esta reunión, encomendar estos momentos, encomendar este tiempo al Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora Señor va a ser soltada tu palabra y que tu palabra sea soltada, Señor, con poder en el nombre de Jesús y que produzca, Señor, el efecto por el cual fue creada esta palabra. Bendecimos, Señor, a cada persona que está viendo, a cada persona que está en este lugar y que esta palabra produzca el impacto que necesite en el ambiente espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Quise estudiar un poquitito el tema de guerra espiritual y me encontré con una porción bíblica que está en Primera de Samuel, capítulo 17, donde habla de la historia de David y de Goliat. Y leyendo un poquito la palabra, me di cuenta que también había una palabra profética. Espero que todos tengamos la palabra profética de este año, porque es una palabra profética de mucho poder, es una palabra profética que ha sido soltada, en el cual hay muchas promesas a través de esa palabra profética. Y resulta que me encontré en Primera de Samuel 17, cuando David enfrenta a Goliat. Y dice la Biblia en el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esto es así, un ejército en un lado y otro ejército en el otro lado del valle. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro lado del monte. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es más o menos un equivalente a casi 3 metros de altura. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de unos 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más con él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Lo que hacía Goliat aquí era desafiar al ejército de Israel. ¿Cómo lo desafiaba? Salió al encuentro y le dijo: ¿para qué están peleando? Manden a un solo hombre que venga a pelear conmigo. Si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si él me gana, nosotros seremos esclavos de ustedes. Oyendo este desafío que largaba este paladín, dice la Biblia que Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron mucho miedo hasta que apareció David. Cuando apareció David, que fue llevándole pan y alimentos a sus hermanos que estaban en la guerra, cuando apareció David en ese lugar, le entregó la mercadería, entregó los panes, entregó los quesos para sus hermanos que estaban en la guerra, pero justo escuchó cómo Goliat desafiaba a este ejército.
Y lo primero que preguntó fue, ¿qué le van a dar al que venciere a este paladín? ¿Cuál es la palabra profética? Porque la promesa que el rey le había dado a cualquiera de su ejército era que le iba a entregar a su hija como esposa, que lo iba a eximir de todos los impuestos y que iba a vivir en el palacio del rey. Esa fue la promesa que hizo el rey, aquel que enfrentara a Goliat. Entonces David, cuando escuchó que Goliat estaba desafiándolos, lo primero que preguntó es, ¿qué beneficio voy a tener? ¿Cuál es la palabra profética para enfrentar este problema? Entonces los soldados le dijeron, la palabra profética que soltó el rey era que te vas a casar con la hija, toda tu familia no va a cobrar impuestos y que vas a vivir en el palacio. Eso fue lo que me impactó, porque a partir de ahí David tomó valor, David tomó coraje para poder enfrentar a ese paladín que los desafiaba por 40 días al ejército de Israel. Qué bueno que es tener una palabra profética. Qué bueno que la iglesia tiene una palabra profética. Porque a través de esa palabra profética vas a poder obtener las victorias en lo que te queda de aquí en adelante. En lo que te queda de aquí en adelante en este año. Pero también tenemos la palabra profética que ha sido soltada por 10 años, en la cual nosotros sabemos que van a ser los mejores 10 años de tu vida. Volviendo un poquitito al primer versículo, y te voy a dar algunos tips para que puedas vencer a través y con el poder de la palabra profética. La palabra profética es una palabra soltada por Dios, y esta es una década de la palabra de Dios. Esta es una década del Pei de Dios. En el versículo 1 del capítulo 17 dice, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. También dice en el versículo 2, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La y se pusieron en orden de batalla. Me ha impactado mucho estos versículos, pues en ellos he encontrado cosas verdaderamente sorprendentes. Primero, en cuanto a la ubicación de los filisteos. Segundo, en cuanto a la ubicación del pueblo de Israel, del pueblo de Saúl. Existe diferencia muy considerable entre la posición de los filisteos y la posición del pueblo de Israel. Esas diferencias son muy notorias. Vamos a ver ahora algunos puntos que nos van a ayudar un poco a comprender la situación. Según el texto que hemos leído, los filisteos se habían juntado, dice la Biblia, y se habían congregado. Mientras que Saúl y los hombres de Israel, dice la Biblia que se habían juntado, pero no se habían congregado. No estaban reunidos, solo estaban acampando. Acampar significa detenerse en un lugar al aire libre para vivir una temporada. Esto nos habla de dos cosas. Primero, que el pueblo de Israel estaba detenido, posiblemente sin cobertura, bajo una mala cobertura. Y segundo, escogieron esta situación de opresión y guerra como un lugar de habitación, como una vivienda temporal. Recordemos, los filisteos estaban congregados, se habían juntado y se habían congregado. Los israelitas no. Los israelitas se juntaron y acamparon. Algunos de nosotros, en mi vida personal y en la vida de cada uno de las personas con que he logrado conversar, nos sentimos que hemos estado detenidos. A veces nos sentimos que estamos solos, sin que nadie nos proteja. Y como que ya nos hemos acostumbrado a tener esa vida de mediocridad, sin poder avanzar en la vida. Nos quedamos tildados, nos quedamos detenidos. Es como que acampamos en un lugar y escogimos acampar en ese lugar de detención y de soledad. Y no podemos darnos cuenta a veces cómo salir de esa situación. A veces decidimos
acampar en un duelo ante una pérdida de un ser querido. A veces decidimos acampar en la depresión, acampar en la enfermedad. A veces queremos hacer batalla y estamos solamente acampando. Toda esta situación de la pandemia y la cuarentena produjo una detención. El mundo se reseteó. Globalmente se detuvo. Espiritualmente también nos hemos detenido. Y también a nivel físico. Y a pesar de todo eso, nos hemos acostumbrado, como el uso del barbijo, nos hemos acostumbrado a los delivery, nos hemos acostumbrado a quedarnos en casa. Es como que ya nos hemos acostumbrado, acampado en esa situación. De alguna manera elegimos vivir de esa manera para vivir temporalmente así. Mi pregunta es, ¿en qué lugar estás acampando? Porque si quieres presentar batalla, no tienes que acampar. ¿No será que estamos acampando en la iglesia como el pueblo de Israel? Es tiempo de entender que se necesita estar unidos, juntos y unánimes para que venga sobre nosotros el poder de lo alto y así obtener las victorias que tanto nosotros queremos. En Hechos, los discípulos estuvieron en el aposento alto, juntos, unánimes, muy unidos. No estuvieron acampando, estuvieron congregando. Hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos y se activó la iglesia callejera que tanto habla la palabra profética. ¿Quieres obtener victoria sobre lo que te está sucediendo? ¿Quieres vencer la depresión? ¿Quieres cambiar el ambiente de tu hogar? ¿Quieres que tu hijo se recupere de la droga? ¿No será que estamos detenidos? ¿No será que estamos acampando? ¿Que no hemos acostumbrado a vivir de esa manera y hemos plantado una tienda? Y bueno, vamos a vivir temporariamente así. Los filisteos se habían congregado, estaban reunidos en un territorio. El territorio se llamaba Soco, que era de Judá. Esto nos indica que los filisteos estaban en un suelo israelita. Estaban invadiendo al pueblo de Israel en un lugar de Israel, en la región de Judá. Habían tomado posesión de esa tierra de Judá. ¿Y saben qué? Hay algo que me sorprendió. Judá significa alabanza. Y Soco significa vallado de zarzas. Un vallado es un cerco de protección. Y en la zarza fue cuando Moisés tuvo un encuentro cara a cara con Dios, una experiencia con Dios, mostrándole a Dios la liberación del pueblo de Egipto por su misericordia. Su misericordia es un cerco, es un escudo a nuestro alrededor que se forma en medio de la alabanza. Pero el enemigo tomó un lugar clave para la victoria del pueblo de Dios. Tomó un territorio clave, tomó la alabanza. Goliat y los filisteos estaban en la alabanza del pueblo de Israel. La alabanza es la que produce liberación y es como un escudo de protección y misericordia al cristiano. El territorio de la alabanza es un territorio de mucha bendición. De hecho, en la alabanza es donde Dios se manifiesta. Es por esa razón que es un territorio de guerra espiritual. Muchas batallas se ganan mientras alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que llama la palabra profética adoración extrema. Es una adoración que nos lleva a la intimidad sin límite. Es una adoración que nos llenará de poder de lo alto para poder bendecir al prójimo. Y esto nos va a llenar de alegría y de un gozo indescriptible, según dice la palabra profética de este año.
A veces nuestros enemigos, nuestros Goliat, nos han tomado el territorio de nuestra alabanza y no nos permite disfrutar de la vida, no nos permite disfrutar de las cosas pequeñas de nuestro hogar, no nos permite disfrutar los momentos lindos que nosotros vivimos. No podemos alabar ningún momento lindo, no podemos alabar nuestro hogar, no podemos alabar a nuestro cónyuge, no podemos alabar a nuestros hijos, no podemos darle palabras lindas a todo lo que estamos viviendo. A veces ese Goliat nos silencia el tiempo de alabanza. No disfrutamos, no somos agradecidos. No somos agradecidos con Dios por la vida y mucho menos alabar las buenas cosas que nos van pasando en lo cotidiano. Levantarte y decirle a tu esposa que es la mejor, que es lo más lindo que le ha tocado en la vida. Decirle a tus hijos cosas hermosas para motivación, para agradarles, para que se sientan bien. Es como que el pesimismo inundó nuestras vidas y no podemos disfrutar o deleitar las cosas más simples de la vida cotidiana. A veces yo me pongo a pensar y reflexionar un poco con la utilización de este tapaboca que tenemos que usar. Yo creo que también nos han puesto un barbijo espiritual. Es como que nos cuesta elevar una alabanza a Dios. Es como que nos cuesta hablar. Es como que nuestros sentimientos se ven reprimidos. Ya no podemos abrazar como antes. Ya no podemos sentir ese afecto de amor a través de un abrazo. Por eso en esta nueva temporada, la alabanza es un arma importante para triunfar, para conquistar las promesas. Debemos desterrar para siempre a los Goliat de nuestro territorio. Debemos recuperar el territorio de la alabanza. Alabar es el reconocimiento de los méritos, cualidades de personas o de cosas mediante expresiones o discursos. Tú puedes alabar a una persona aplaudiéndole. Tú puedes alabar a una persona alentándole. Tú puedes alabar a Dios aplaudiendo. Tú puedes alabar a Dios bailando. Tú puedes experimentar alegría demostrando con algún baile, con alguna danza, con algún gesto. Y a veces con el tapaboca no podemos cantar dentro de la iglesia. Tenemos que demostrar, tenemos que conquistar el territorio de la alabanza que los filisteos han tomado. Los filisteos, dice la Escritura, acamparon. Se introdujeron con el fin de instalarse, a morar en Soco, Azeca y Azeca en Efes Damín. Azeca significa labranza, lugar cultivado, ubicada en una tierra que se llamaba Efes Damín, que significa límite donde no hay sangre. Hay mucho pueblo, hay muchas personas que están viviendo al límite de la locura, al límite de la depresión, al límite de la separación matrimonial, al límite de perder a sus hijos. Hay muchas personas que están al límite de caer en pecado, al límite de apartarse de Dios. Es ahí a donde están trabajando los filisteos. Cuando tú llegas al límite, cuando tú estás al límite del precipicio, cuando estás al límite, cuando ya no das más. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Azeca significa labranza. Cuando hablamos de labranza, estamos hablando de la iglesia, del edificio de Dios. Aunque parezca extraño, el enemigo puede meterse dentro de nuestro ambiente espiritual, no en el sentido ceremonial. El enemigo puede meterse en tu altar, en tu casa. El diablo puede meterse en tu hogar, puede meterse en la iglesia, puede meterse porque aquí los filisteos estaban ahí, en el lugar de la labranza. La labranza es la iglesia. Nosotros somos labranza de Dios.
Uno de los grandes inconvenientes de nuestra vida es cuando, como cristianos, la sangre de Jesús no está activada. La sangre de Jesús, la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, es para perdón de mi vida y limpieza de mis pecados y perdón de mis pecados y de los tuyos. Yo cuando vivía una vida en pecado, me sentía muy sucio, me sentía muy culpable, me sentía que no servía, me sentía muy sucio, hasta que conocí a Jesús y me perdonó y me ayudó a mí a vivir una vida distinta. Cuando yo supe que Dios me perdonó todo lo que hice, me sacó un peso de encima. La sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario es la sangre que nos limpia de todo pecado. Y como Efes-Damim quiere decir límite donde no hay sangre, me da a entender que los filisteos estaban en un lugar donde no estaba aplicada la sangre de Jesús. Se los explico. Yo cuando vine a Dios, no le entregué todo a mi vida, lo fui entregando de a pedacitos. Lo que me convenía era de Dios, pero había cosas que no aplicaba la sangre de Dios. No quería que Dios toque mi área bien privada. No quería que Dios me toque esta parte porque todavía me gustaba. Entonces no aplicaba la sangre. Hasta que Dios me hizo dar cuenta que tenía que perdonar todo mi ser y aplicar la sangre de Jesús para que me perdone en todas las áreas de mi vida. Mi pregunta es, ¿consideras que Dios te perdonó todas tus cosas o todavía guardas cosas en tu corazón en la cual no aplicaste la sangre de Jesús? Porque es ahí donde los filisteos comienzan a trabajar. Tienes que activar, pedirle a Dios el perdón de todos tus pecados. Y si tú estás en tu casa viendo este video y te sientes con esa carga de cometer errores, porque todos cometemos errores, que nos hacen tomar decisiones que no queremos, o que nos hacen tomar malas decisiones en la vida, y quieres sentir el peso, y te sientes con un peso sobre tu vida, yo te digo que Dios te puede perdonar si tú abres tu corazón a Él. Y cuando Dios te perdona, te quita todas esas cargas, todo ese peso, que a veces no nos deja dormir, que nos hace sentir culpables, que nos enferma. Porque la sangre de Jesús vino a quitarte todo ese peso. La palabra profética de este año dice que es temporada de honrar a Dios y ese poder de la honra hará que caminemos por tierra de gigantes. ¡Wow! Una manera de honrar a Dios. Una manera de honrar a Dios es no tener por inmunda la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario para perdón de pecados, como dice Hebreos 10:29. Si tú quieres caminar en tierra donde están los gigantes, como dice la palabra profética, tienes que honrar a Dios y no tengas por inmunda, no le quites valor a la sangre de Jesús. Tienes que aplicar en tu casa, tienes que aplicar en tu vida, tienes que aplicar a tus hijos, tienes que aplicar la sangre de Jesús, que es la que te perdona de todo pecado. Lleva la sangre de Jesús a todo tu ser, a cada rincón de tu vida, a cada rincón de tu alma, a cada rincón de tu corazón. No le mezquines nada. Y esa es la manera en que tú vas a conquistar y vas a poder caminar, como dice la palabra profética, por tierra de gigantes. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Jesús vino para morir en la cruz del Calvario, vertir su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados,
de los tuyos, de todos ustedes. Y es ahí donde se para el enemigo, Goliat y los filisteos. En una tierra de labranza, en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia, porque somos labranza de Dios. Pero Él también sabe que hay lugares en donde no hemos aplicado la sangre, como es Efes Damim, el límite donde no hay sangre. Entonces, una manera de vencer, de obtener victoria en todas las áreas de tu vida en esta temporada nueva, es pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndote de todos nuestros pecados, aplicando la sangre de Jesús y tomar y conquistar el territorio que estos filisteos vinieron tomando. La ubicación del pueblo de Dios en esta batalla. En este relato nos encontramos de pronto con la ubicación errónea del pueblo de Dios. Es impactante notar que existe, conforme a lo que se lee, una división muy, muy importante en lo que se refiere a Saúl, el ungido de Dios, y el pueblo de Israel. Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon, dice, del otro lado del valle, en el valle de Elá. Elá significa encina. La encina es un árbol que da fruto amargo. O sea, el pueblo de Israel se paró en el medio de un lugar amargo. Repitan conmigo, la amargura. La encina da un fruto que es como una bellota, que es amarga. Ahí estaba parado el pueblo de Israel, en medio de la amargura. Cuando tú te paras en medio de la amargura, no puedes hacer absolutamente nada. Todo lo ves amargo. ¿Y sabes qué? Este alimento, el fruto de la encina, era alimento de cerdos y les encantaba a los cerdos comer eso. Era un deleite para los cerdos. Si hacemos la representación de los cerdos, podemos considerar que los cerdos pueden ser espíritus inmundos, que les encanta comer a través de la amargura. Porque cuando tú estás amargado, te viene el odio, te viene el cerdo del rencor, te viene el cerdo de la venganza, te viene el cerdo que no disfruta nada, te vives quejando, te aíslas, te molesta todo. Empiezas con mucha bronca. Te empiezan a atacar los cerdos por la amargura. El gran problema o dificultad del pueblo de Israel para enfrentar a Goliat era que estaban acampando encima en un lugar amargo, donde los cerdos se deleitaban y buscaban su alimento. Es en la amargura donde aparecen los demonios. Por eso la Biblia dice, fíjense bien, que no haya ninguna raíz de amargura dentro de ustedes, para que no sean atacados por los demonios. Muchas veces nosotros elegimos quedarnos en el valle de la amargura, y es ahí donde se deleitan los atormentadores, donde alimentamos nuestros cerdos demoníacos que no nos dejan, y todo ese entorno nos lleva a la depresión, al debilitamiento físico, debilitamiento espiritual, emocional. La palabra profética nos dice, los que confían en el Señor serán embestidos con nuevas fuerzas para cumplir lo encomendado en un medio de un mundo de crisis. Debemos tomar la decisión, tener la determinación y activar la disposición para no acampar en un lugar amargo. Sal de ese lugar en donde acampaste. Yo no sé cómo está tu vida en tu casa. Yo no sé cómo está tu casa. Yo no sé cómo están tus hijos, tu esposa, tu esposo. Pero tienes que determinarte a salir de esa amargura. Porque es ahí donde te van a comer. ¿Y sabes qué? Los que confían en Dios serán embestidos con nuevas fuerzas. Es Dios el que te va a dar nuevas fuerzas para poder salir. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo ahora oro por aquellas personas que están viendo a través de este canal. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu misericordia, tu amor y tu gracia transformen el ambiente de sus hogares, en aquellos hogares de donde está la amargura. Padre, en el nombre de Jesús, que al escuchar esta palabra cambie el ambiente y sea transformado por el poder del Pey de Dios, por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, quita toda amargura de raíz, Padre. El paladín de los filisteos se llamaba Goliat. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura casi de 3 metros, y traía un casco de bronce y todo su equipamiento para la guerra era de bronce. Aquí el texto bíblico indica que este gigante de 3 metros era considerado un paladín, o sea, era un guerrero voluntario que se destacaba por su destreza en la lucha. Goliat significa desterrado, sin tierra. El primer desterrado en toda la historia bíblica fue el diablo, Satanás. Satanás fue desterrado de un lugar privilegiado que era la alabanza y la adoración a Dios. El diablo era un ángel que manejaba todo el coro angelical en la misma presencia de Dios. Y como quiso ser como Dios, automáticamente Dios le dijo: capo, anda fuera. Se quiso sentar en el trono de Dios y Dios lo sacó de una patada, lo desterró del cielo y lo largó a la tierra. Y aquí vemos que Goliat tiene la misma característica que el mismo diablo. Se llama Goliat y significa desterrado, sin tierra. ¿Y a dónde fue Goliat a habitar? ¿Cuál fue la tierra que estaba conquistando? La alabanza. El lugar de la procedencia de Goliat también es sumamente importantísimo. Gat. Gat significa lagar. Y un lagar es un recipiente en el cual se pisan las uvas para obtener el vino o se prensa las aceitunas para obtener el aceite. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo sarmiento mío que no da fruto lo corta. Los que dan fruto los limpia para que den más fruto. Vosotros estáis limpios. Por este mensaje, por esta palabra que se ha comunicado, le dijo Jesús: seguid conmigo, que yo seguiré con vosotros. Un sarmiento no sigue a la vid, no puede dar fruto solo. Así tampoco ustedes, si no están conmigo, no pueden dar fruto. Eso lo habló Jesús en Juan 15, del 1 al 5. El relato continúa diciendo: el que no permanece en el Señor, lo toman y lo echan fuera. Se secan y lo arrojan al fuego de la ira. Es decir, lo arrojan al lagar de la ira. Los Goliat están en la búsqueda de las uvas sueltas, pues son las más fáciles de obtener sin esfuerzo, no están sujetas a la vid. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nosotros nos tenemos que mantener a la vid verdadera que es Jesús. Todo pámpano que no está unido a la vid es arrancado y es tirado a un lagar para que sea pisoteado y quemado. ¿Y saben qué? Goliat es el que se encarga de pisotear a todos esos pámpanos, a todas esas uvas que no están arraigadas en la vid. La palabra profética nos dice que debemos permanecer en la fuente de la unción, y la fuente de la unción es Jesús. Debemos permanecer en Jesús, porque si no permanecemos en Jesús, el que nos va a pisar va a ser Goliat. Yo te insto a que te pongas a cuenta con Jesús. Y si hay cositas que todavía te quedaron pendientes con Dios, que las arregles antes de que termine
esta temporada. Porque en esta temporada Goliat es especialista en pisar uvas, es especialista en pisar aceitunas. Nosotros somos también como un olivo, como una aceituna, en el cual cada vez que nos prensamos sale el aceite de Dios sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 52:8, yo estoy parado como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo soy como un olivo plantado y el fruto del olivo es la aceituna. Goliat va por la unción también y te va a destruir. Especialista es en pisar aceitunas y vides y uvas que no están arraigadas en la vid o en el olivo. Y la palabra profética lo habla. La palabra profética dice que debemos mantenernos conectados a la fuente de la unción, que es Jesús. Da para mucho seguir hablando de esta enseñanza, pero quiero que entiendas dos cosas. Cuando David se enfrentó a Goliat, David sabía todo lo que Goliat era. Y él lo único que dijo fue, si Dios estuvo conmigo cuando maté un oso, cuando maté un león para rescatar los corderos, Dios va a estar conmigo para matar a este gigante. Yo quiero decirte que Dios va a estar en tu vida cuando tomes el valor de poder enfrentar las situaciones que te tocan. Conéctate con Dios, conéctate con Él, conéctate, ponte a cuentas. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. La sangre de Jesús te va a perdonar, te va a ayudar, te va a fortalecer. Pero no vuelvas a cometer los mismos errores. Tienes que enfrentar, tienes que salir del lugar de la amargura. Esta es una temporada donde tu victoria está asegurada. Esta es una temporada donde Dios te va a ayudar. Esta es una temporada realmente nueva para tu vida. Tienes que conquistar la alabanza. No puede ser que vivas en la amargura. No puede ser que no disfrutes las cosas buenas. No puede ser que no disfrutes los momentos agradables. Párate sobre la situación. Pídele a Dios que te ayude. Ahí nomás donde estás, inclina tu cabeza, inclina tu rostro. Levanta tus manos y dile, Padre, no aguanto más esta situación. Padre, yo quiero salir de esta temporada. Yo quiero salir de este campamento de amargura, de angustia, de tristeza. No sé cómo, pero tengo que vencer este Goliat. ¿Sabes qué? Goliat atacaba, tenía una estrategia que era el temor, el miedo. Él los desafiaba por 40 días. Y el pueblo tenía mucho miedo. Como lo puedes tener tú, como alguna vez lo tuve yo, como lo tengo yo. Pero ¿sabes qué? Cuando me acuerdo que Dios, todo lo que Dios hizo conmigo, que si no fuera por Dios yo estaría muerto. Las victorias que Dios me fue dando, cómo Dios me fue acompañando, cómo Dios estuvo siempre conmigo. Cada vez que me acuerdo de eso me da fuerza para enfrentar otra vez, para decir, si Dios estuvo conmigo en una, va a estar en dos. Si Dios estuvo en dos conmigo, va a estar en tres. Si Dios estuvo en tres conmigo, va a estar en cuatro. ¿Cuántas veces estuvo Dios en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te rescató? ¿O acaso cuántas oportunidades te dio Dios? ¿Cuántas oportunidades te dio Dios? ¿No estuvo acaso contigo? ¿No lo puede hacer otra vez? Esta es una pelea de palabras proféticas. Comienza, levántate. Pregúntale a Dios, ¿qué tengo más adelante? Y voy por eso.
Si estás vivo es porque hay mucho más para vos. Si tu familia todavía está ahí, al límite, hay mucho más para tu familia. Si tu hijo también está al límite, hay mucho más para tu hijo. Inclina tu rostro, permíteme que ore por tu vida. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das de poder transmitir un mensaje a través de este canal y a través para que estas personas puedan recibir también. Padre, pero ahora te pido que tu Espíritu Santo venga con poder. Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, la que venza y obtenga la victoria de los Goliat y los filisteos. Padre, oro por la alabanza, oro para que realmente el poder de tu palabra active la alabanza en cada hogar que está viendo esta transmisión y en cada vida que va a estar representada aquí. Señor, que puedan disfrutar de la vida que tú nos diste, que puedan disfrutar de los momentos lindos, Señor. Quita toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Rompe toda tienda en donde acamparon en la amargura, en el dolor, en la tristeza, en el duelo, ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido la recompensa, Padre. Te pido, Señor, que ellos puedan tener esa palabra profética, que puedan marchar hacia esa palabra, hacia esa recompensa como la tuvo David. De que todo va a estar bien, de que las cosas van a cambiar, de que tú estás con ellos, porque Dios está contigo. Así que yo bendigo desde aquí tu vida, tu familia, bendigo la vida de cada uno de los presentes que están aquí y realmente espero que Dios haga el milagro que tú necesitas. Oro por las personas que están enfermas en el nombre de Jesús para que esta palabra traiga sanidad. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra traiga restauración. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra pegue en lo más profundo, en la frente del Goliat, y sea derribado en el nombre de Jesús. Amén.